Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente hermosa? Les saluda Katy, les doy la bienvenida a un nuevo video. Gracias, gente bella. Gracias por ver mis videos, por suscribirse. Saben, gracias por lo que hacen. Yo sé de que tal vez no tengo el montón de vistas, no tengo el montón de likes, no los tengo, pero les agradezco, ¿verdad? Por lo poco, por lo mucho que hacen por mí, les agradezco. Y saben que también algo que sí agradezco es que estén viendo estos videos que estoy subiendo acerca de temas bíblicos. Pienso de que el interés se mira, ¿verdad? De querer aprender de la palabra. Yo sé de que no soy eh, una persona que sepa mucho, pero lo poco que sé, ¿verdad? Trato de transmitirles a ustedes. Fíjense que alguien me estaba preguntando que si yo estaba monetizando ya mi canal aquí en YouTube. Saben, la verdad todavía no lo estoy monetizando. Me han hecho varias preguntas acerca de eso. Y no, para monetizar un canal en YouTube es necesario tener 1000 suscriptores. Yo no los tengo. Entonces, y también son varios miles de vistas, tampoco las tengo. Pero bueno, mi gente, todo esto de tener paciencia, ¿verdad? Y lo importante es de que ustedes están viendo estos videos, se están edificando. Les hago este comentario del canal porque algunas personas creen que porque aparecen anuncios en los videos es porque uno ya está ganando dinero. No, no es así. YouTube pide requisitos que hay que llenar y los requisitos son esos que les hice mención, ¿verdad? Tener esos 1000 suscriptores y tener eh, 4000 horas de reproducción. Yo no las tengo. Así es de que gente vea, el hecho que se vean los anuncios ahí no implica, ¿verdad? De que estemos ganando dinero y todo eso. No, no es así. Así es de que, pero con paciencia, todo se hace con paciencia y algún día, ¿verdad? Lo vamos a lograr. Pero por el momento pues estamos edificándonos en conocer la palabra, estamos hablando de temas muy bonitos, interesantes, así de que gracias, gente bella, por ver estos videos y gracias por regalarme esos likes, ¿verdad? Porque YouTube toma en cuenta de que usted regale un like, porque eso significa de que el tema le ha interesado, le ha gustado y eso es importante. No porque uno crezca con un like, no, con un like no se crece, simplemente es la manera de aceptación del tema del que se habla y YouTube pues eso lo mira como bien, ¿verdad? Que el tema le ha parecido a la gente, le ha gustado y ellos van tomando en cuenta todo eso. Pero no es porque uno esté ganando dinero, no, mi gente. Pero sí es necesario de que nos regalen ahí un like, ¿verdad? Cuando se pueda. Así de que, gente hermosa, vamos a hablar de un tema bastante bonito, muy interesante, gente bella. Estamos en vísperas de Navidad, en que las familias se unen a su cena navideña, celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues ese es el tema, ¿verdad? Por el cual se hace estas fiestas. Gente bella, ¿saben de qué les quiero hablar? El tema que les traigo ahora. Vamos a hablar del linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué linaje viene? ¿Cuál es su genealogía? ¿Cuál es su descendencia? Cuando vamos a tocar este tema, tenemos que recordar que Israel tiene 12 tribus de las cuales está compuesta. Ahorita no les voy a ampliar el tema de las tribus, les voy a hacer otro video. Vamos a hablar de la tribu de Judá, de qué manera eh, viene a descender el por qué Jesucristo, eh, porque Él tiene un linaje, si fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Es una gran interrogante. ¿Por qué Jesucristo tiene un linaje si fue concebido por el Espíritu Santo? Un linaje terrenal. Gente, recuerden esto, gente bella, que José, a pesar que no era el padre biológico de nuestro Señor Jesucristo, pero fue el padre que lo cuidó, que lo protegió, que lo educó, fue un padre, ¿verdad? Le enseñó también el trabajo, le enseñó su oficio. José era carpintero, a Jesús que él fuera también carpintero, él tuviera un trabajo, ¿verdad? Así es de que él se comportó como todo un caballero, como un padre, fue el que protegió a María. En el tiempo antiguo, una mujer que saliera embarazada sin haberse casado, mi gente bella, era algo terrible para la pobre mujer. ¿Por qué? Porque si no había un esposo, lo que hacía Israel era que tomaban piedras
y así las mataban a pedradas. Así morían por el pecado de fornicación, de haber conocido varón sin haberse casado, haber salido embarazada, estar encinta sin tener un esposo. Ese era el castigo que a las mujeres las apedreaban y luego, ¿verdad?, de esa manera morían. José no estaba casado con María, estaban prometidos pero no casados. Pero José, el Espíritu Santo le revela, Dios le revela de que estaba embarazada María, del Hijo del Dios viviente, que el Padre estaba enviando al Salvador del mundo a través de María. Entonces José, un hombre sabio, un hombre prudente, un gran caballero, escucha la voz de Dios, atiende la voz de Dios, la toma, ¿verdad?, como su esposa durante todo ese embarazo. Hace un gran trabajo José, y poco se menciona en la Biblia de José, pero hace un gran trabajo cuidando, es parte esencial en la vida de nuestro Señor Jesucristo, parte fundamental José. En el tiempo antiguo en Israel no era tomado en cuenta la genealogía de la mujer, solo la del hombre. Así es de que del cual vamos a hablar es de José. José depende de la tribu de Judá. Por eso es que a Jesucristo se le llama el león de la tribu de Judá. Lo que les quiero explicar es esto, que en esa genealogía aparecen varias mujeres. Aparece una llamada Tamar, aparece una llamada Rahab, aparece otra que se llama Ruth, aparece otra que se llama, no la menciona, pero sí aparece en medio de las circunstancias, aparece una que se llama Noemí, y aparece otra mujer también bastante interesante dentro del tema, que es Betsabé. Se llama Betsabé, que fue mujer del rey David. Entonces quiero hablarles de cada una de estas mujeres, de la manera de cómo el Dios Todopoderoso hace que ellas lleguen a pertenecer a esa descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de ellas tiene una historia súper interesante, mi gente, y quiero que la conozcan, quiero que sepan que de qué manera Dios cómo arma todo para que venga a nacer José, el Padre que cuida de nuestro Salvador aquí en la tierra. Así es de que, gente hermosa, les voy a comenzar hablando primero de Tamar. Allá en Génesis habla de Tamar. La Biblia, ustedes saben que está compuesta por dos partes, por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento. Entonces, en esta ocasión vamos a estar hablando de los dos. Todo lo que sucede con estas mujeres está en el Antiguo Testamento, de estas 5 mujeres que les hago mención. Pero Jesucristo, recuerden que viene todo a darse en el Nuevo Testamento. Se habla de todo lo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahí es donde aparece María y José. Entonces vamos a tocar las dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, para comenzar, vamos a hablar primero de Tamar. ¿Quién era Tamar? Tamar fue una muchacha, ¿verdad?, de aquellos tiempos, que este personaje Judá, que es el linaje de donde depende nuestro Señor Jesucristo, este hombre pertenecía a las 12 tribus de Israel, era uno de los 12 de la tribu de Israel. Como les digo, les voy a hablar en otra ocasión de ellos. Voy a tocar un tema solo de lo que eran las 12 tribus. En Judá, saben que este muchacho se casa, tiene su familia, su hogar, su esposa, y con ella concibe 3 hijos. Luego Judá decide que su hijo mayor se case, y su hijo mayor se casa con una muchacha llamada Tamar. Luego el muchacho, por circunstancias, muere, y lo que hace Judá, que a su nuera le dice: sabes, mi hijo mayor murió, así es de que tú quiero que te cases con mi otro hijo. Y se casa con el otro hijo. ¿Por qué? Porque el primer hijo no deja descendencia, y se casa con el segundo hijo de Judá. Luego el otro hijo también muere y no tuvo tampoco descendencia, Tamar. Pero como el hijo tercero de Judá estaba pequeño, le dice Judá a Tamar: Tamar, ¿sabes qué? Vete a la casa de tu familia, de tus padres, y te quedas ahí mientras mi último hijo crece
y te lo voy a dar para que te cases con él, para que tengas descendencia. Pero sucede de que pasan los años y Judá no le entrega a su hijo a Tamar para que se case con él. Entonces Tamar, cuando pasan los años y mira que el suegro no le entrega a su hijo, Tamar toma una decisión. Se disfraza, dicen, se arregla ella y se cubre su rostro y se va a un lugar por donde el suegro iba a pasar a hacer un mandado. Cuando el suegro iba por ese camino, vio a Tamar, pero un énfasis, el suegro ya era viudo, la esposa ya había muerto, la esposa de Judá. Pero Tamar se pone a la orilla de ese camino donde sabía que su suegro iba a pasar y dice que se vistió con ropas, ¿verdad? Y así que él no la conociera. Y luego dice de que él cuando la vio le llamó la atención y decide acostarse con ella. Pero ella, antes de acostarse con él, dice que le pide 3 cosas de las que él llevaba. Una mujer muy inteligente. Ella sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo, después de que se acuesta con él, él entrega esas 3 cosas. Luego pasa el tiempo y ella queda encinta. Cuando ella queda encinta, viene ella y cuando en ese tiempo también, estoy hablando ya, imagínense, en el tiempo antiguo, estamos en Génesis. En ese tiempo las leyes también eran bien delicadas. Sucede que cuando se da cuenta el suegro, Judá, que ella está encinta, él nunca supo que era Tamar con la que él se había acostado, el suegro, Judá, nunca lo supo. Hasta que ella está encinta, le dicen, Judá, fíjate que Tamar está encinta, ¿qué vas a hacer? Entonces viene él y dice, quémenla. Imagínense, era quemada en el tiempo antiguo la mujer que no tenía un esposo y salía embarazada. Imagínense qué tremendo. Y en el tiempo de Jesucristo era con piedras. El punto es que cuando la van a sacar para quemarla, ella saca las 3 cosas. Y cuando ella muestra de quién eran las cosas, dijo, de esta persona yo estoy encinta. Y va viendo él que eran sus cosas. Y dice, oh, ahí él se sintió mal con ella porque sabía que de él estaba embarazada. Y saben que ella está embarazada de gemelos. Nacen 2 niños. De esos 2 niños, de los cuales ella concibe, de uno de ellos viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. De uno de esos gemelos. De la descendencia de Fares viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ahí termina la historia de ella. Luego vamos a pasar ahora a la historia de la siguiente mujer. La siguiente mujer se llama, este nuevo personaje se llama Rahab. Rahab, ¿cómo aparece en la historia? Rahab aparece como aquella mujer ramera que esconde, recuerdan, creo que la mayoría pueden recordar, aquellos 12 espías que envía Josué a Jericó y llegan a la casa de aquella ramera 2 de ellos y ella los esconde y los protege porque Josué los había mandado a espiar la tierra para ver qué tal era porque ellos querían conquistarla. Era cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, ya había muerto Moisés y Josué había quedado a cargo del pueblo de llevarlo hasta la tierra prometida. Entonces iban en el camino y se encuentran, ¿verdad?, con la ciudad de Jericó y Josué manda 12 espías y ellos llegan ahí donde esta mujer que se llamaba Rahab. Ahí dice la Biblia Rahab, la ramera. Bueno, entonces esta muchacha los esconde, los ayuda, los protege y ellos le prometen de que a cambio de eso que ella había hecho por ellos, ellos le iban a salvar la vida a ella y a toda la familia. Así es de que ellos salvan a Rahab. Rahab luego se une con ellos allí ya, ¿verdad? Se queda con el pueblo de Israel ella ahí incorporada y se casa con uno también de la descendencia de Judá. Ella se casa con un muchacho llamado Salmón. Luego esta Rahab concibe un hijo. Este hijo se llama Boz. Cuando Rahab tiene este hijo, luego ahí vamos a dejar a Rahab. La historia está ahí. Aparece otra mujer para explicarles lo que sucede con Rahab y Ruth. Luego después aparece Ruth. ¿Quién era Ruth? Ruth es una muchacha moabita. Ustedes han visto el libro de Ruth, ¿verdad? Ruth tiene un libro, Ruth, en la Biblia. Ahí aparece el libro de Ruth. ¿Por qué aparece Ruth siendo moabita en el linaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tiene que ver ella? Esta muchacha siendo moabita, ¿por qué aparece ahí?
Sucede de que había una mujer llamada Noemí. ¿Quién es Noemí? Noemí pertenece a Belén de Judea. Está casada ahí tiene su esposo, tiene 2 hijos. Luego dice que en el tiempo de los jueces hay una gran escasez allí en Israel. Y luego vienen estas personas y emigran a Moab, fuera de Israel, porque se escuchaba que allá había comida y todo. Y se van buscando ellos a trabajar por allá, ya con su esposo y sus 2 hijos. Sus 2 hijos se casan en aquel lugar y adquiere cada uno su esposa. Pero los 2 hijos de ella mueren y muere su esposo, los hijos de Noemí. Mueren y muere el esposo de Noemí. Luego Noemí decide regresar a Judea y cuando ella decide regresar a Judea, dice que se estuvo 10 años fuera de Judea, fuera de Israel. Cuando ella decide regresar, Ruth la sigue, se va con ella y Ruth le dice estas palabras bellas que muchas veces las hemos repetido y se utilizan en muchas cosas estas palabras. Le dice ella a su suegra, Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esto es hermoso, las palabras que ella le dice una nuera a su suegra, qué hermoso. Y Ruth se va con ella y la otra muchacha se queda en su pueblo en Moab, ¿verdad? La otra esposa de su otro hijo. Como sus hijos ya habían muerto, ella pues decide Noemí volver y esa nuera la sigue, Ruth. Estando Ruth allá, se va a cuidar a su suegra, entonces se va Ruth a un campo, ¿verdad? Porque ella quería llevar comida a su casa y dicen que el dueño del campo se llamaba Boz. Era un hombre adinerado que pertenecía a la familia de Noemí, venía siendo familia de Noemí, del esposo de Noemí. Entonces sucede de que este dueño de este lugar, ¿verdad? No se sabe qué edad tenía Boz. Entonces la Biblia es bastante lacónica, se le dice, por lo poco que habla de los personajes. El acontecimiento es este, que Ruth conoce a Boz, al dueño de la propiedad. Él se enamora de ella y pasa ahí de que se casan y todo eso. Y este Boz es hijo de Rahab, la que escondió a los 2 espías, a los 2 espías. Rahab se convierte en suegra de Ruth porque se casa con su hijo. ¿Cuántos años tendría ya en ese tiempo Rahab? Y Ruth quizás muy jovencita y el esposo, bueno, pero parece que con un hijo de Rahab se casa Ruth. Entonces Ruth tiene un hijo, se llama Obed, ¿verdad? Ruth se casa con Boz y Ruth tiene ese hijo que se llama Obed. Este hijo se casa y tiene a un hijo que se llama Isaí. Y este Isaí se casa y tiene un hijo que se llama David. ¿Han escuchado hablar del rey David? ¿Quién no, verdad? Todos sabemos la historia del rey David. Entonces David comete un gran pecado, el rey David. Ya estando como rey, comete el pecado de fijarse en una mujer comprometida. Betsabé es esposa de uno de los soldados del ejército de David. Pero David pone los ojos en ella. David teniendo tantas, ¿verdad?, mujeres concubinas, porque en ese tiempo así era, tenían varias, se fija en la esposa única de un oficial del ejército de David. Entonces dice que esta muchacha tiene un hijo de David, un hijo muy reconocido en la historia, que es el rey Salomón, con Betsabé. Entonces, imagínense todos los personajes. Si yo les hablara de todos los personajes tan sobresalientes, allí encontramos reyes. Una historia de muchos años y años, siglos y siglos y siglos, para que venga a nacer José, que viene del linaje de Judá, el que viene a ser padre de nuestro Señor Jesucristo terrenal, de cuidarlo aquí en la tierra, de protegerlo, de darle amor, de darle educación. Un hombre ejemplar, José. Así es de que, mi gente hermosa, podemos ver de qué manera Dios viene enlazando todo aquello, cómo viene Él tejiendo todo para que se venga a dar, que venga de este linaje José, para que nuestro Señor Jesucristo tenga un nombre terrenal que, ¿verdad?, lo representará aquí, ¿verdad?, una de las tribus, y es de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá.
Luego, mi gente hermosa, les quiero hacer un recuento del nacimiento, cómo se da ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De qué manera María concibe a nuestro Señor Jesucristo estando desposada, dice de José, no casada, no estaban casados. El ángel Gabriel llega donde María, aquella ciudad, a Galilea, dice, a Nazaret. Aparece el ángel Gabriel y le anuncia el nacimiento de nuestro Salvador a María y le dice, María, quedarás encinta, le dice. Le llamarás Jesús, le dice. Y queda María embarazada. Cuando María queda embarazada, ella se queda sorprendida porque ella no sabía qué estaba sucediendo. Imagínense, se supone que María en ese tiempo tenía 15 años, mi gente, según la historia. Se cree que María tenía 15, de 14 a 15 años, imagínense, se cree, ¿verdad? Ustedes saben de que hay cosas que la Biblia no las dice, entonces, ¿verdad? La gente comienza a investigar y se cree que esa edad podía haber tenido María entre 14 a 15 años cuando concibe del Espíritu Santo y nace nuestro Señor Jesucristo. Pero José no se había casado con ella. María le dice a José que está encinta. Pero José sabiamente, ¿verdad? Cuando Dios le revela que sí, que era verdad, que era del Espíritu Santo, José, un hombre humilde, un hombre sumiso, cuida de María, cuida de su embarazo, se casa con ella y comienza a cuidar a María hasta que nuestro Señor Jesucristo nace y nace, ¿verdad? En aquel lugar que creemos, ¿verdad? Que es un lugar donde no era en condiciones para que él naciera, pero el Señor es tan humilde, es tan bueno y no le importó nacer ahí. Porque Dios sabía dónde él iba a nacer, o no sabía Dios dónde Jesús iba a nacer. Claro que sabía dónde iba a nacer. Y miren dónde Dios lo manda a que nazca. Una muestra de humildad para nosotros. En un pesebre. Se dice de que tenían que irse a empadronar todos, ¿verdad? Porque estaba censándose el pueblo. Y le toca a María viajar así con su embarazo a aquel lugar de Judea, dice a Belén de Judea. Y van ellos, ¿verdad? Porque pertenecían ellos a la descendencia de David, de lo que les estaba hablando. Y tenían que irse a empadronar a ese lugar ellos. Y cuando están en ese camino y llegan a ese lugar, me imagino María con su estomaguito, ¿verdad? Ya grande y todo eso, cansada, agotada de ese viaje. Imagínense llegar a dar a luz, imagínense a un pesebre, porque no había, dice, lugar en el mesón. Imagínense en qué incomodidad, pero no les quedó más opción. Pero yo digo, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Qué nos está enseñando Dios con que nuestro Salvador viniera a nacer a un lugar tan humilde, siendo el Dios todopoderoso que podía haber nacido en el mejor palacio que hubiera en ese momento en la tierra? ¿Por qué lo manda a nacer a un lugar tan humilde? ¿Por qué, mi gente? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué lo mandan a nacer en medio de un establo? Un pesebre es un establo, un lugar donde se supone que podían haber habido animales ahí, ¿verdad? Y ahí nace nuestro Salvador en ese pesebre. Imagínense qué humildad, qué muestra de amor, qué muestra de mansedumbre. ¿Por qué nosotros no tomamos ese ejemplo de humildad? ¿Por qué nosotros la altanería? ¿Por qué la altivez? ¿Por qué esa soberbia? ¿Por qué ese espíritu de superioridad ante nuestro prójimo? ¿Por qué tenemos nosotros esas cosas en nuestro corazón? Cuando nuestro Salvador nos vino a mostrar realmente que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser sencillos. Esa es la muestra que él hace naciendo en ese lugar. Y luego en la cruz, cuando él muere, miren, muerte de cruz, una muerte que era vergonzosa, porque esa era solo para los criminales que morían, las personas que cometían los peores delitos morían en la cruz. ¿Por qué también el elegir morir en una cruz por nosotros? En una forma tan vergonzosa, humillarse tanto. ¿Cuántas muestras de humildad nos ha dejado nuestro Salvador? Gente hermosa, eso es lo que hay que reflexionar en estas épocas. Para eso es, para traer a reflexión la actitud de humildad, la actitud de obediencia, la actitud de sometimiento, esa actitud que muchas veces a nosotros como humanos nos cuesta tener. Y el Dios Todopoderoso, porque saben,
Jehová envía a su Hijo, pero dice en Juan, ¿qué dice en Juan? En el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo, oiga bien, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. ¿Y quién era el verbo? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verbo, y el verbo era Dios. Así dice en San Juan, en el Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo es nuestro Señor Jesucristo. Siendo el Dios, se vino a humillar tanto por nosotros. ¿Qué muestra, mi gente? Nos ha enseñado de tantas formas Él, que en nuestro corazón tiene que haber humildad. El orgullo, la soberbia, la altivez, esa grandeza, todo es pasajero, mi gente. Vanidad de vanidades, dijo el predicador Salomón. Todo es vanidad en esta tierra. Todo es vanidad. ¿Por qué no ser humildes? Y lo que siempre Dios exige en su palabra, que seamos unidos y humildes los unos con los otros. Pero yo a veces me encuentro con personas que, Dios mío, qué soberbia, qué altivez, qué grandeza, querer ver a los demás de menos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tenemos que ver a los demás de menos? ¿Por qué? Si somos humanos todos. No tendríamos que ser así, gente hermosa. No tendríamos que ver a los demás de menos. Todos somos iguales en esta tierra. Nadie es más ni nadie es menos. Todo el control de este universo está en las manos del Dios viviente. Todo, todo, mi gente. Todo el control de este mundo está en las manos del Dios Todopoderoso. Seamos humildes, seamos sumisos para que nos vaya bien. Y el día que nos toque irnos de esta tierra, irnos en paz, mi gente. Irnos en paz. Felices que hicimos las cosas bien, que hicimos todo bien aquí en la tierra. Tratemos, yo sé de que el ego del hombre le cuesta humillarlo, bajarlo, nos cuesta porque tenemos mucho ego, tenemos mucho orgullo, nos cuesta bajarnos. Pero botemos eso que nada de provecho trae para nuestra vida. Dice la Biblia que Dios siempre al altivo lo va a ver de lejos, al que se cree mucho lo va a ver de lejos. Siempre al humilde Dios se acerca a él. Él no hace acepción de persona. Él ama al mundo. Él ama. Él ama al pecador. Lo que no ama es el pecado. Él aborrece el pecado, pero al pecador lo ama si se arrepiente de lo malo. Cristo ama al pecador, por eso dio su vida en la cruz, porque Él lo ama, con sus defectos y todo lo ama, pero Él quiere que las personas cambien, que cambiemos nuestra actitud si no está bien, ¿verdad? Pero Él no hace acepción de personas para traerlas al arrepentimiento. Él ama a todo el mundo. Imagínense cómo entran estos personajes, estas mujeres que no tenían nada que ver. ¿Por qué no haber escogido solo mujeres que pertenecían, verdad, a la descendencia de otra manera? Pero imagínense Tamar cómo aparece, que se va allá y tiene hijos de su suegro. Imagínense cómo aparece Rahab, una mujer, ¿verdad? Ramera, dice la Biblia. Imagínense Ruth, moabita, que aparece con su suegra, se viene con su suegra de Moab a vivir a Belén de Judea. Imagínense a vivir a Israel. Y ahí conoce a su esposo y se casa. Y de ella viene el rey David. Imagínense qué cosas. De Ruth, una extranjera, de ahí viene a nacer, viene a ser la abuela, bisabuela del rey David. Qué cosas, ¿no? Tremendo, ¿no? Bien tremenda la historia. Y miren el rey Salomón de dónde nace. De aquella relación que no estaba correcta con el rey David, quitándole la esposa a uno de sus soldados. De ahí nace el rey Salomón. Es tremenda la historia, es tremenda la palabra. Siempre nos va dejando unas enseñanzas fuertes para que reflexionemos. Así es de que, gente bella, este es de lo que yo quería hablarles ahora y espero, verdad, que siempre recordemos que la Navidad, eso es. La Navidad es traer al recuerdo a nuestra mente todo lo que implica, porque se supone que la Navidad habla del nacimiento de nuestro Salvador. Se supone que de eso se trata la Navidad. Pero nosotros lo hemos convertido en fiesta, en regalos, en comida y en todo aquello. Pero la verdad, la realidad detrás de todo es que se habla del nacimiento del Salvador y de su linaje.
Gracias, gente bella. Cuídense, que Dios me les bendiga. Les saluda Katy y, ¿verdad? Espero de que se suscriban y me regalen siempre ahí los likes, ¿verdad? Gracias, gente hermosa. Que Dios me les bendiga, me les cuide, me les prospere en todo y que me les bendiga en todo. Hasta el próximo video. Se despide Katy. Bye.